Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente voy a hacer una sopa de lentejas rojas riquísima. Para hacerla vamos a necesitar unas lentejas rojas, que son unas lentejas a las que le han quitado la piel y por lo tanto son más digestivas, cebolla, comino en polvo, pimentón dulce, sal, aceite, unos dientes de ajo, unas hojitas de laurel. Se me ha ocurrido hoy echar un poco de jengibre, voy a probar a ver qué tal queda, ya os lo diré. Y como se trata de una sopa, agua. Ponemos un poco de aceite en una olla y aquí vamos a rehogar el ajo y la cebolla. Dejamos que se haga a fuego suave porque no se tienen que dorar ni la cebolla ni el ajo. Cuando veamos que la cebolla ya está transparente, incorporamos las lentejas, que las he lavado con un poquitín de agua y las he dejado escurrir. Ahora le ponemos el agua. Si luego vemos que se va espesando demasiado, simplemente hay que echarle un poco más de agua y ya estaría listo. Y ya le ponemos el laurel, el comino, el pimentón, un poco de sal y lo dejamos cocer a fuego suave unos 20 minutos. Cuando ya hayan pasado los 20 minutos, le incorporamos el jengibre rallado para que le dé un toque así picantín. Y ahora simplemente nos queda triturarlo. Una vez que lo hayamos triturado, corregimos de sal y ya estaría la sopa. Y aquí la tenemos, este es el resultado. Veganízate. Buenísimo. No me digáis que no os lo pongo fácil. Los ingredientes, como siempre, abajo en la descripción del vídeo, los enlaces de otros sitios donde también me podéis seguir, entre ellos mi blog veganamente.es, donde además de recetas encontraréis también recetas de cosmética natural que podéis hacer en casa, truquillos, usos de plantas medicinales y muchas más cosillas que os van a gustar. Así que os invito a que os paséis por ahí. Y nada más, me despido ya. Darme un like si os ha gustado la receta, que os va a encantar, ya lo veréis. Suscribiros si no lo habéis hecho y compartir con todo el mundo, amigos y conocidos, a ver si entre todos llegamos a los 10.000. ¡Chao!